poco, para terminar de acotar lo que compartía Miguel, quiero decir una cosa. En la vida solo depende de nosotros cuánto vamos a demorar en aprender. Solo depende de nosotros cuánto me voy a demorar en enseñarle a mi hijo a que se someta. Solo va a depender de nosotros cuánto tiempo me voy a demorar en aprender una lección. Solo va a depender de nosotros cuánto tiempo me tomo en gobernar mi casa. Va a depender solo de nosotros, de nadie más. Si nosotros, una de las cosas que yo veo en la Biblia, hermano, una y otra vez, es la necedad y la estupidez del ser humano. Veo como el hombre está viendo el barranco y corre igual hacia él. Y eso es algo que uno lo ve desde el principio, lo ve ya con Adán y Eva, y lo ve hacia adelante. Yo siempre he pensado de que los perfectos no existen. Siempre he pensado que en un momento todos nos mandamos un porrazo. Pero yo también he creído que uno debe aprender esos porrazos y debe ver, ¿me entienden? Si hay algo que Dios como Padre nos ha enseñado, es que hasta Él aprende de las cosas que ha vivido. ¿Me entienden? Porque yo creo de que nuestro Padre, y lo digo con todo el respeto que Él me merece, ¿no es cierto?, a su grandeza, a su omnipotencia, la Biblia muestra muy claramente y sin ninguna evidencia, ¿no es cierto?, contraria o que diga lo contrario, vemos a un Dios que también lidió con la traición en su propia casa. Lidió con la traición dentro de sus siervos, dentro de sus ejércitos y aún dentro de su propia familia. ¿No es cierto? Entonces, si vemos a un Dios que lidió aún con eso dentro de su propia familia, vemos que Él también, en su experiencia vasta y eterna, ha aprendido también de eso. Y ahora vemos a un Dios, ¿no es cierto?, que es mucho más exigente, que nos manda, bueno, aquí en este mundo, a nosotros acá, para aprender, nos hace pasar por la seca, por la mojada, por el desierto, nos prueba, y ahora Él va puliendo. ¿Por qué? Porque Él quiere evitarse cosas, ¿no es cierto? Y no hay que ser un súper espiritual ni un profeta para darse cuenta de eso, que es cosa de sentido común, es cosa de leer las páginas de la Biblia y uno se da cuenta que eso está ahí. Entonces yo puedo observar a un padre que me muestra o me cuenta parte de su historia para que yo al leerla no solamente la memorice, sino que entienda el propósito, entienda la línea de pensamiento, entienda cuál es la razón por la que él cuenta cosas que a veces no debiera contar, ¿no es cierto? Entonces cuando uno lo ve, uno debe aprender de eso. Si usted se mandó un condón en un momento en su vida, si metió la pata, bueno, no la vuelva a hacer, por hermano. Porque es pérdida de tiempo, ¿me entienden? Si usted se mandó un condón criando un hijo y Dios le puede dar otro después, bueno, no le embarro otra vez, po. ¿Es una cuestión obvia o no? Obvia. Dios ha criado a muchos hijos y muchos de ellos salieron muy malos, pésimos, demonios mismos, hermano. Y nacieron en un lugar celestial. Hay que partir de ahí nomás, por hermano. ¿Me entiende? Y fueron unos reverendos perros, y es la verdad. Ahora hay cosas en las cuales nadie se puede meter. No vamos a poner, ¿no es cierto?, en el paredón de los acusados a Dios, le vamos a decir, bueno, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, tú eres Dios, tú eres el Padre, ¿qué no hiciste? Bueno, no, ese no es nuestro tema, ¿me entienden? Porque obviamente hay una responsabilidad compartida, siempre, ¿no es cierto? Entonces yo también veo que nuestro Padre, a medida que ha ido evolucionando también su paternidad desde tiempos que están más allá del tiempo, ¿no es cierto? Yo veo que Él también ha ido cambiando su proceder también. Su manera de criar, su manera de formar, su manera de exigir, todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Yo veo incluso una evolución de Dios en el trato con el hombre aún en esta tierra, ¿no, hermano? Ahí uno ve una evolución. Entonces, Dios nuestro Padre nos está enseñando con su ejemplo y nosotros tenemos que aprender. Por eso, si nosotros somos medianamente inteligentes, ¿no es cierto?, nosotros vamos a aprender de nuestros errores y nosotros vamos a decidir tomar una actitud distinta y es nuestra decisión, de nadie más. ¿Me entienden? Ahora yo también entiendo, ¿no es cierto?, de que hay muchas cosas que uno probablemente las tiene muy claras acá. Pero lo que está acá es lo que manda al final. Bueno, Dios también sabe, ¿no es cierto?, y nos da una tolerancia para ese cuento. A todos, no solamente a nosotros, a la humanidad. Pero yo, como hijo, debo observar la interacción, ¿no es cierto?, de Dios con el hombre, la historia, conmigo, con la gente que me rodea, y debo decir, no, pues yo voy a ser más vivo que los otros. Yo la voy a hacer más corta. Yo pienso que eso es el accionar de alguien medianamente inteligente. Cuando yo veo a un Sansón, por ejemplo,
Que finalmente sí hizo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo la terminó haciendo? Esa es la pregunta. Pero yo veo un Abraham, ¿no es cierto?, que ante tamaña demanda de Dios, dame a tu hijo, no la sacó larga. Hace un tiempo atrás hablamos acerca de la vida de Abraham y vimos de que no era la octava maravilla del mundo, o sea, se mandó hartos condoros. Pero cuando llegó el momento culmine, la gran prueba de su vida, el hombre vemos que fue derecho y hacia adelante. No estiró el chicle, no empezó con el juego del pero, no se hizo el tonto, no. Él, por duro que era, él encaró. ¿Por qué? Porque yo creo que Abraham entendió en un momento. Entendió. No era simplemente alguien que oía una voz y obedecía como un peón, sino que él se convirtió en un discípulo de Dios. Y comenzó a entender. Nadie le acepta a Dios tamaña demanda si no piensa. ¿Me estoy explicando, no? Si no lleva cautiva su voluntad, sus emociones. Y en medio de un análisis, en medio del autocontrol, en medio de la decisión, porque obviamente el corazón de este hombre, obvio que no quería matar a su hijo. Obvio que era asediado por las mismas cosas que nos asedian a nosotros. Pero el hombre razonó, el hombre evaluó, el hombre vio lo que Dios le pedía, vio las cosas que Dios había hecho por él. Entonces, en un momento, el hombre puso las cosas en la balanza. Y es lo que yo más trato de explicarle a ustedes y a todos los que me escuchan afuera. Que Dios quiere que pongamos las cosas en la balanza y dejemos de ser idiotas. Es así de simple. Porque si yo reacciono y yo tomo la postura correcta porque ahora peso la evidencia, entonces ¿quién es el que gana? ¿Dios? No, yo gano. Lo único que probablemente Dios gana es la felicidad de vernos bien a nosotros. Pero los que pasamos a tener un buen stand de vida somos nosotros, no Dios. Si yo me autodisciplino, si yo corrijo aquellas áreas de mi vida que están mal, ¿quién gana? Yo, hermano. Si yo desecho la tibieza cuando me está envolviendo como una culebra larga, ¿no es cierto?, tipo boa, bueno, yo decido si la echo fuera, ¿no es cierto? Es así de simple. Yo decido. Si mi cabro se está enchuecando, yo decido si lo pongo derecho o no, ¿sí o no? Es una decisión. Pero a algunos les duele, no sé hasta dónde, porque no voy a decir nada porque estoy en lugar santo. Y yo no sé de dónde, de idiotas que son, hermano. Porque cuando una persona le está diciendo algo que es para su bien, no para el de uno, y que más encima se sienta, hay que ser doblemente imbécil para eso, ¿o no? Entonces yo creo que el gran problema de la humanidad es su idiotez de médula, de adentro. Entonces nosotros ahora tenemos que decidir en nuestra decisión ser otra persona. En nuestra decisión aprender. En nuestra decisión no tener acciones infantiles y juveniles de adolescente. En nuestra decisión. ¿Lo ven o no? Nosotros nos fuimos llamados a interpretar, fuimos llamados a obedecer al pie del cañón lo que se nos dice. Pero también eso a algunos les cuesta mucho. Porque como bien lo decía Miguel, ¿no es cierto? Todas esas cosas en un momento Dios nos las cobra. Hay un momento en que nuestras acciones van a demandar una cosecha. ¿Lo ven? Entonces, que Dios nos ayude en ese cuento. Yo no me paro aquí a juzgar a nadie porque no es mi tema. Lo que estoy diciendo es de que depende de cada uno de nosotros tener el stand de vida que debe tener. El maligno juega mucho con la mente. Presiona, intimida, tienta, patrocina la soberbia, el orgullo, la independencia. Pero bueno, depende de mí si lo dejo que se acerque, por hermano. Un momento en que Cristo, ¿no es cierto?, obviamente como cualquier ser humano, tiene miedo de lo que le viene allá en Jerusalén. Dios se lo ha dejado muy claro a él ha sido muy claro con sus discípulos. Y cuando aparece Pedrito, ¿no es cierto?, y le dice, no te contesta tal cosa, y aparece poco menos que como el protector del Señor, ¿no es cierto? Vemos que Jesús, a pesar, yo puedo ver esa área de la vida de él, a pesar de que su carne, por decirlo así, quería escuchar eso, de que alguien le dijera, no, Señor, vamos por otro lado. Él tuvo la hidalguez y la dignidad y la claridad de decirle, apártate de mí, Satanás, le dijo. Pero ese fue su espíritu, porque su carne probablemente, esas palabras le venían, pero como miel, ¿no es cierto?, a la hojuela. Pero dijo, no. Y es por eso que él decidió venir. Yo el día a día hablaba de eso en la mañana. Hablaba acerca de la importancia de Cristo, de cómo él fue cambiando. Cuando uno ve al ángel de Jehová desde el principio, y ahora tenemos claro que es Cristo, ¿no es cierto?, vemos a un ser que fue cambiando con el tiempo.
Un ser que fue enviado por Dios muchas veces a la tierra justamente para que Él fuera decidiendo su cambio. Y con el tiempo fue cambiando su opinión, a tal grado que después llegó a amar al hombre. Después quiso ser uno de ellos. ¿Lo ven o no? Entonces, cuando uno entiende eso, ¿no es cierto? Y entiende que es tan vital que nosotros tomemos la actitud correcta, es por el esfuerzo. La autodeterminación tajante de lo que debo hacer o lo que no debo hacer. Entonces, no se olvide de eso. Es muy importante. Usted decide si va a 40 años o la hace cortita en 40 días. Usted decide, no yo. Ni Dios, es usted. Soy yo. Hagámosla cortita, hermano. ¿Ok? Bien. Hoy día quiero hablarle acerca de los hijos de Isaacar. Cuando uno ve la bendición que el Señor le entrega al patriarca Isaacar, el 10º hijo de Jacob, allá en Egipto, cuando ya está el pobre Jacob ya viejo, después de haber pasado la seca y la mojada, ¿no es cierto?, cojeando hasta los últimos días de su vida, por el tremendo pencazo que le dio el ángel aquella noche y lo dejó, ¿no es cierto?, cojo para toda la vida. Isaacar llama a sus 12 hijos y les da una bendición especial a cada uno de ellos. Y cuando se refiere a Isaacar, lo trata de burro. Tú eres el burro, hay varias versiones, pero parafraseando, el burro de la pradera, que no quiere trabajar, le dice. Parafraseando. Pero cuando sientas el valor del trabajo duro, le dice, irás y trabajarás, le dice. Interesante. Y tomarás la decisión. Parafraseando un poco, no, en el fondo no es el centro del cuento. Y uno se pregunta, ¿qué tipo de bendición es esa, no es cierto? De que te traten de burro. Y cuando uno ve, ¿no es cierto?, el proceder de Dios, ¿no es cierto?, con los hombres, realmente hay cosas que a uno le llaman la atención. Mejor se lo leo textual para que no haya malas interpretaciones. Isaacar es un burro, dice. Para no dejarlo tan botado le pone robusto. Isaacar es un burro. Que quede claro que aquí es el Espíritu Santo que está llenando la boca del patriarca para bendecir en forma milenial a las descendencias que tiene. Y le dice, tú eres un burro, le dice. Un burro, le dice, robusto. Bueno, ahí aquí un poco más parado. Y luego le dice, que descansa entre dos alforjas. ¿Por qué entre dos alforjas? Porque generalmente a los burros se le cargaba para equilibrar el peso entre dos alforjas. En otras palabras, le está queriendo decir, estás con la carga que debe llevar, estás echado, le dice. Es decir, fuiste cargado para llevar algo, porque para eso te hicieron robusto, pero tú estás echado entre dos alforjas. Flojo miércoles. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno, dice, y escuchen bien, cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro, dice, para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Interesante, ¿o no? Que diga, si hablamos en palabras o en frases coloquiales, esta tribu no partió muy bien, que diga, no era muy inteligente, no se le asoció con sabio ni nada, sino que se le dijo burro. Tú eres un burro que descansa cuando debes trabajar. Pero, le dice, y aquí viene lo glorioso, pero cuando veas lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, es decir, cuando entiendas lo que estás haciendo, cuando entiendas por qué te partí los lomos trabajando, cuando entiendas por qué estás haciendo lo que estás haciendo, burro, doblarás tu hombro para llevar la carga, dice, y te someterás a un arduo trabajo. Es decir, cuando entiendas, te vas a comprometer. Bueno, ¿no? Cuando entiendas. Cuando Dios comienza a poner en marcha un proyecto, el que sea, aquí en la Quebrada de la ¿no es cierto? Primero lo que hace, busca un líder. Es el modo operando que yo veo en la Biblia. Busca un líder, un ungido, el que vaya al frente. Pero obviamente, ¿no es cierto?, la dirección de una nación no la puede hacer un hombre. Eso es imposible, ¿no es cierto?
El apóstol Pablo en sus cartas, ¿no es cierto?, sobre todo a la iglesia naciente, le habla, ¿no es cierto?, de esta virtud divina, de la estructura de la iglesia, un cuerpo bien cohesionado entre sí, donde cada uno cumple una función, de la cual Cristo es la cabeza, porque él habla de la iglesia, ¿no es cierto?, universal. Y vemos qué importante es que los miembros de un cuerpo, ¿no es cierto?, estén unidos entre sí y sometidos a la cabeza. Pero el apóstol Pablo también hace alusión a muchos que estuvieron dentro del cuerpo y en vez de hacerle bien al cuerpo le hicieron puras lecheradas, ¿no? Es decir, hay personas que son nefastas para el cuerpo. Y hay otras personas que son un aporte a ese cuerpo. ¿Ok? Un aporte cruciales para que se desarrolle un gobierno. ¿Ok? Por eso, una de las cosas que el apóstol Pablo habla y le pone énfasis es a la formación del liderazgo dentro de la iglesia. Le pone énfasis a la formación de buenos creyentes. Le pone énfasis a la formación del carácter, a la formación de los frutos del Espíritu, para que cada persona sea, ¿no es cierto?, de bendición para el cuerpo. Pablo habla acerca de la honra de algunos y, ¿no es cierto?, y la deshonra de otros. Habla de que algunos se tapan más y otros son más fuertes, otros son más débiles. Es decir, habla de la influencia. La influencia dentro del pueblo de Dios. Y eso es un tema que uno ve desde el principio. Influencia. Gente que con sus comentarios destruyó a muchos. Gente que con sus palabras levantó a otros. Por ejemplo, cuando uno ve, ¿no es cierto?, la contradicción en la que cayó Coré, por ejemplo. Que en un momento él, dos amiguitos más, Perla, ¿no es cierto?, y 250 levitas, se levantan contra Moisés y lo cuestionan y le dicen: ¿acaso Dios no nos escogió a todos, ¿no es cierto? Léalo ahí, uno lo ve, ¿no es cierto? Y ellos hacen que la desgracia venga sobre la nación. Es decir, mala influencia, malas palabras, corazones con mugre, con oscuridad dentro, ¿no es cierto?, que hace que otros se depriman, que otros caigan. Cuando vemos, por ejemplo, a los 12 espías, 10 vuelven, ¿no es cierto?, y sus palabras son venenosas, son contradictorias, están llenas de rebelión. Y ellos simplemente cuando van, ¿no es cierto?, a la tierra un día y la ven, ahí se les brotan los argumentos para obviamente despertar lo que había en su interior y simplemente sacar la mugre que ya traían quizás de hace cuánto tiempo atrás. Entonces vemos el tema de la influencia. Y usted se va a preguntar: ¿qué tiene que ver esto con el burro de Isaacar? Tiene mucho que ver. Pero también vemos a muchos que fueron piedras de caída, por ejemplo, o de tropiezo, ¿no es cierto? Cuando uno, por ejemplo, lee Mateo, no lo busque, yo se lo voy a leer acá, Mateo capítulo 18, verso 12 en adelante, el Señor dice: si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? Dice, ¿no dejará las otras 99 de la colina? Dice, y la irá a buscar. Si las encuentra, les digo la verdad, se alegrará por haber encontrado 90, 99 y que no se extravieron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre celestial que ni siquiera uno de estos pequeños se pierda. Obvio, Dios no quiere que nadie se pierda. Y nadie va a discutir ese tema, ¿no es cierto? Pero el tema es que muchos se descarrían, y muchos se pierden. Y cuando también uno ve las palabras de Cristo, se da cuenta de que él habla de aquellos que hay de las piedras de tropiezo que hay en el mundo, dice. Hay, dice. Es decir, hay gente que está propensa a envenenarse con una facilidad muy rápida. Son los instrumentos de iniquidad, ¿no es cierto? Himeneo y Fileto, por ejemplo, dos pelados que Pablo los entregó al diablo para que aprendan a no blasfemar, por ejemplo, según sus propias palabras. Eran hermanos de la iglesia. Vemos, ¿no es cierto?, apóstol Pablo diciendo: esos perros, dice, que estuvieron en medio de nosotros, dice, que mutilan el cuerpo, dice. Es decir, esta cuestión viene hace 2000 años, no es algo que se le ocurrió al pastor Eduardo como algunos piensan por ahí afuera. Pablo lo dijo hace 2000 años, esos perros, dijo, que estaban dentro de la iglesia y después le vienen a mutilar el cuerpo. Eso no lo digo yo, está escrito. Entonces, uno ve el tema de la influencia, el tema de la importancia para Dios de personas que la tengan clara, no solamente digámoslo, en el mando mayor o la autoridad máxima, sino la importancia de los que están abajo. Cuando uno lee, ¿no es cierto?, estas cosas, uno se da cuenta de que es tan importante para Dios, ¿no es cierto?, que sus hijos pueden entender que es bueno cuidarse. Por ejemplo, todo el que me recibe de parte, un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí, dice,
caiga en pecado. Eso es interesante. Que estoy diciendo, si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí, es decir, es muy fácil darse cuenta a los pequeños. Porque Cristo dice que están confiando en mí, que no estamos confiando, no estamos hablando que confían en un pastor o en un líder religioso, no, están confiando en Cristo, dice. Y dice, y que confíe en mí, y dice, y hace que uno de estos pequeños que caiga de mí de pecado, será mejor que para ustedes que se aten una piedra, dice, de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Palabra de nuestro Rey. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar, dice. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera? Dice, al que provoca la tentación. Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar a la vida eterna con una sola mano o un solo pie para ser arrojado al fuego eterno, dice, con las dos manos y los dos pies. Entonces, aquí uno ve esta realidad. Cuando, por ejemplo, Jesús estaba para ser crucificado, ¿no es cierto? Y Pilato, para quedar bien con el pueblo, le propone al pueblo que escojan a uno libre, ¿no es cierto? Algunos gritaban por Cristo y otros gritaban por Barrabás. Y vemos cómo la influencia. Pero obviamente no era voluntad del Padre que su hijo se salvara así, ¿no es cierto? Entonces, ¿me están entendiendo la idea? Perfecto. Ahora, acompáñenme a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a leer un solo verso nomás. El contexto es que están llegando, por voluntad de Dios, representantes de todas las tribus de Israel a someterse al liderazgo de David. Llegan algunos 40.000, 50.000 guerreros, 60.000 guerreros, miles. Pero Isaacar, miren lo que pasa con Isaacar. De la tribu de Isaacar había 200 jefes, dice. Jefes. Junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Cuando uno ve todo el contexto, ¿no es cierto? El cronista describe en lo que eran hábiles para la guerra. Unos tenían rostros de leones, otros peleaban con ambas manos, tiraban piedra, otros eran veloces como gacela. Es decir, ponen en relieve, ¿no es cierto?, la importancia de sus capacidades militares. Pero cuando aparece Isaacar, no es eso. Gracias, hermano. Cuando aparece Isaacar, no es ese lo que se pone en el tapete, sino que cuando aparece Isaacar, dice, ellos, ya, póngase en el lugar del cronista, el que está escribiendo, el que está relatando la historia por orden, ¿no es cierto?, del rey. Cuando los ve que lo que los hace tan distinto a ellos de todos los otros es que estos tipos tienen una habilidad única. Estos burros sí que han evolucionado, hermano. Ellos son descendientes de Isaacar. Pero mira lo que hacen. Lo leemos de nuevo. Todos estos hombres entendían las señales. Entendían, dice, las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para la nación, para Israel. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué Dios envía eso? ¿Por qué envía 200 tipos? Ya me dio calor. ¿Por qué Dios envía 200 tipos que para la ocasión, ¿no es cierto?, no están tan preparados para la guerra en sí? No son ávidos arqueros, no andan, no pelean con escudo y pavés como otros que venían ahí, no cruzaron el Jordán, ¿no es cierto?, corriendo en plena crecida. Pero la gran virtud, es decir, el arma de ellos, es que estos tipos saben lo que hay que hacer. Interesante. Hubo un pelado que aquí hace años atrás se puso a predicar esto y no tenía ni idea de lo que era. Por eso, hermano, hay que tener claro eso, que lo que uno habla, te lo anotan. Volvemos al tema. Y yo quiero que ustedes entiendan lo que les voy a enseñar esta noche. Estos tipos, a mi juicio,
eran los que salvaban a todo el resto. Cuando ellos estaban armados para otro tipo de guerra. Porque los otros eran hábiles para matar, para la guerra. Peleaban con escudo y pavese, lanza. Pero estos tipos, su gran fuerza, Rabá y Saquei, era algo que estaba acá adentro. Dios, ¿por qué envía esos 200? Yo conozco a algunos de ellos. Son los que con un consejo pueden salvar a alguien. Con una palabra alumbran al burro. El diablo puede ser que no pueda matar a alguien si es bueno con sus escudos, pero puede llegar a su casa. Puede vestirse como un ángel de luz y entrar con cizaña a su casa. Y ese que es bueno con las espadas, ese que es bueno con las lanzas, ese que es bueno con los escudos del pavese, sucumbe así de una. Pero los de Isaacar son los guardianes de los corazones. Ellos son los que le dicen, alumbran a ese guerrero cabizbajo que es muy bueno para matar. Y andan 3, 4 palabras y le encarrilan el corazón. Y aquí hay más de alguno, porque yo sé que es así. Un rey no puede formar un reino si no tiene a los de Isaacar. Hombres que saben cuál es el mejor camino, hombres que saben aconsejar, que saben encaminar, que son capaces de deshacer trifulcas estúpidas que se armaron simplemente con sabiduría y entendimiento. Hombres que desarman la ignorancia, hombres que hacen que los arrebatados reaccionen. Porque las otras tribus eran muy poderosas para la guerra, pero sácalos de la guerra y mira lo que les pasaba. Cuando el espíritu los soltaba, después ya de estar gritando, somos tuyos, David, después podían caer en estupideces. Pero los de Isaacar tenían la mejor de las herramientas dadas por Dios. Dios sabía que esa nación necesitaba gente sabia, diseminada. Gente que supiera hablar. Gente que supiera hacer reaccionar a otro. Y esta noche yo quiero decirte lo importante que es que también dentro de tu habilidad decidas ser descendiente de Isaacar. Jesús en un momento le critica a los fariseos y le dice, ustedes pueden reconocer, le dice, las señales del clima y no pueden reconocer estos tiempos. La gente rechazó a Cristo, la mayoría de los religiosos lo rechazó simplemente porque no podían discernir los tiempos. Pero los de Isaacar sabían qué hacer. No eran fáciles de engañar. No eran fáciles de hacer caer en trampa. Sabían pensar. No eran emocionales. Eran gente sabia. Y mira, Dios formó a los sabios de una tribu que nos venía con mucha promesa. Pero fue el burro de Isaacar el que proveyó a los consejeros. Y el pueblo de Dios ha salvado a través de la historia, porque este espíritu anda en medio de su pueblo. Un general llega leproso a una nación demandando que lo sanen. Va donde el rey con las cartas de su rey y le dice, sáname a este. El rey, quien recibe la carta, cae en la angustia y dice, este busca guerra contra mí. El profeta le manda a decir, mándamelo. Allá llega, ¿no es cierto?, Naamán el sirio. Llega a la puerta, esperando él que lo reciban como alguien de la altura que él ostenta, y ni siquiera el profeta sale a recibirlo, sino que le dice, anda a bañarte. ¿Cómo reacciona el profeta? Perdón, ¿cómo reacciona el general? Airado. ¿Quién se cree este? Yo pensé que oraría, pondría su mano sobre la enfermedad y sanaría, y se fue enojado. Segunda de Reyes 5:13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiese pedido algo difícil, ¿no lo hubieses hecho? ¿No lo hubiese hecho? En verdad deberías obedecerlo. Cuando sencillamente te dice,
Ve y lávate y te curarás. Isaacar, ahí está. Un siervo va y le dice eso al general. Y ese hombre poderoso que había sometido ejércitos enteros en guerra estaba perdiendo la gran batalla de su vida, su salvación. No solo su sanidad, su salvación. Estaba perdiendo la oportunidad de conocer a Dios. Y fue un consejo así, un hombre entendido, un hombre que miró, observó al siervo del profeta, sintió la atmósfera. Era un esclavo, pero sintió la atmósfera y se dio cuenta que había algo en el momento. El sirio no lo ve porque está cegado. Se quiere ir enojado, decepcionado y enrabiado. Y el siervo con mucho temor le dice, pero Señor, le dice, si no te hubiesen pedido algo difícil, palabras de sabiduría. Y estaba salvando un alma. Y echando las bases para que nosotros consumiéramos una gran historia. Es decir, ese hombre que se estaba yendo enojado por las palabras de un hombre sabio. Un hombre que discernió el momento. Un hombre que Dios pudo usar. Va y lo reencarrila. Y lo metió a las aguas. ¿Se dan cuenta que el papel de ese siervo fue casi tan importante como el del profeta mismo? ¿Se dan cuenta de la importancia de que estéis acá o no? La nación ha ido, ¿no es cierto?, a reconocer la tierra prometida. Cuando traen, 10 de ellos contaminan. Pero en el número 14:9 dice, Caleb hablando, no se rebelen contra el Señor, no le teman a ese pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Es decir, un hombre que trató de hablar, trató de decir lo correcto, pero no lo escucharon. A diferencia de Naamán, que se escuchó a su siervo. A él no lo quisieron escuchar. Pero Dios le salvó la vida por eso. Por haber dicho lo correcto, Dios lo mantuvo firme. Dios lo mantuvo fuerte. Y pasaron 40 años y el hombre no se envejecía. ¿Por qué? Porque discernía el tiempo. ¿Lo ven o no? Hay que discernir los tiempos. Cuando yo discierno los tiempos, puedo hacer que la historia cambie. No necesito estar al frente ni ser rey. Puedo ser un siervo, un esclavo y salvarle la vida a todo un ejército. Puedo ser un instrumento de bendición siendo un simple siervo. ¿Por qué? Porque dije lo correcto, porque hablé lo correcto. Y eso para Dios son las armas secretas en medio del pueblo. Porque el diablo no sabe dónde están. El diablo le pone la mira al que está al frente, pero no los que están abajo. Hay uno que está orando debajo de un árbol. Es conocido por su fidelidad a Dios, por su celo de Dios. Un verdadero israelita, ¿se acuerdan? Llegan sus amigos, par de discípulos del Señor, y le dicen, encontramos al Mesías, le dicen. ¿De dónde? De tal parte. Ah, pues ahí no sale nada bueno, le dicen. Y mira lo que dicen estos hombres. Ven a verlo tú mismo, le dicen. Fue esa frase, nada más. Natanael no quiere salir por nada de su casa porque él no cree lo que le están diciendo. Pero fue una frase, fue el tono, fue como se lo dijeron. Ven a verlo tú mismo y decía. Y el otro se desarmó. Y cuando el tipo ve, ¿no es cierto?, al Señor, se convirtió en apóstol. Una frase de uno de la tribu de Isaacar. Una frase nomás, sabia, prudente, con la gracia. Dichoso aquel que tiene ese espíritu. Yo creo que cuando llegue el día de la redención, Dios va a llamar a todos los de Isaacar que salvaron quizá cuántas almas, tan solo con una frase a veces, para hacerlos volver al camino. Pero hay otras obras, otras serpientes que con una sola frase han matado a muchos. Pero van a tener su justo juicio. Y digo justo porque Dios es justo, para con todo, aún con los malos. Pero con los de Isaacar, ¿a cuántos Dios va a llamar? Que con una sola frase, un solo gesto, salvaron a alguien.
Yo creo que debemos tener la capacidad de ver a esos Isacares que están cerca, que con una sola frase han ordenado mi confusión a veces. No hablo de mí, hablo de ustedes. Han ordenado sus miedos. Le han salvado el pellejo así, pero así, así, así. Con una sola declaración. Una sola frase. ¿Se dan cuenta, no? Una mujer va a ver, ¿no es cierto?, la tumba. Después del día sábado. Ella va a poner los óleos y todo eso. Y cuando ella aparece allí, ¿no es cierto?, no encuentra a su Señor. Asustada, confundida, probablemente compungida por lo que está ocurriendo, no sabe lo que ha ocurrido, se encuentra con Jesús. Luego de una leve conversación, se da cuenta que es Él. Y ella, Dios le da una encomienda grande. Anda y dile a mis hermanos que yo ya voy. Cuando ella llega, no le creen. Pero hubieron dos que fueron a ver la tumba, porque escucharon lo que ella dijo. Son pequeñas frases que se lanzan, que pueden edificar tanto. Es una sola declaración la que te puede impulsar. Tú con una palabra puedes levantar a otro. Y con una palabra lo podéis terminar de matar. Con una palabra puedes sacarle todo el veneno que le quiso meter el diablo en un momento. Y con una palabra tú lo puedes sacramentar para la tumba. Con una frase. Dios sabía todo lo que el reinado de David iba a enfrentar. Y cuán importante iban a ser estos hombres. Hombres que iban a decir cómo eran las cosas. Hombres que con sus palabras iban a poder influenciar a la nación de manera correcta. Porque podemos ver que puede ir Dios mismo a la cabeza de una nación, como en el caso de Moisés. Dios mismo y la nación igual tira para atrás. Dios necesita a los que están abajo, que ellos influencien en sus conversaciones, que hablen lo correcto, que piensen lo correcto. Por eso los envía, porque Dios sabe todos los altibajos que va a enfrentar la nación de David, el reino de David. Dios sabe que la fortaleza no está en las espadas, ni en las lanzas. La fortaleza está en las palabras. La fortaleza está en las conversaciones. Cuando uno le dice a otro, esfuérzate y esforcémonos, en medio de la batalla, eso influencia. Es una palabra la que puede hacer que alguien retroceda y se rinde y se quiebre. Y puede ser una palabra la que lo saque el hoyo y lo lleva a la pelea. Una sola declaración. Es tan importante, hermanos, entender esa gran verdad de que hay hombres en la Biblia que con una palabra sacaron a otros del hoyo. Una. Hay hombres que con una simple declaración influenciaron a toda una nación. Vemos a un Josué que le dice a la nación, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa. ¿Cómo se estampan esas declaraciones, hermano, a través de la historia? Podemos ver a un Set, un hombre allá afuera, exiliado con toda la descendencia humana, y allá afuera solo, sin un púlpito, sin una iglesia, sin un ministerio, sin un llamado, sin nada, comenzó a hablar. Y los hombres comenzaron a tener hambre de Dios. No se necesita estar en un púlpito para hablarle a otro o para salvar a alguien. Son palabras sabias. Hombres que saben cuándo intervenir, que saben cuándo callarse, saben cuándo decir lo que tienen que decir. Eso Dios lo honra. Dios va a bendecir al que sea así, porque Dios le debe mucho a esa gente. Esa gente ha salvado a mucha otra. Y es tan importante para nosotros entender que parte de nuestra virtud debe ser esa. Saber hablar. Saber hablar. Saber proclamar una verdad. No hay nada más decepcionante cuando alguien que está en posición de liderazgo habla como un niño. Pero Dios da oportunidades, porque Dios es misericordioso. Pero no hay nada más honroso cuando un rey está lleno de sabiduría. Cuando un líder habla como tiene que hablar. Y toma el toro por la asta y el pueblo lo siente. Eso es lo que la Biblia muestra. Alguien que está al frente. Cuando uno ve el reinado de Salomón, un tipo decepcionante, un tipo que nunca tomó el toro por la asta. Pero David sí lo hizo. Un Josías lo hizo. En un tiempo de decadencia. Uno se da cuenta lo importante que es poder estar donde hay que estar. Palabras justas pueden librar batallas, hermano. Palabras justas pueden salvar a un rey,
como ocurría en los tiempos de Eliseo. Él le decía al rey, en tal parte te van a emboscar. Era una frase la que conmovió a todos los sirios en un momento, ¿se acuerdan? Y movilizaron todo un ejército para matar a ese profeta, para matar a ese hombre que hacía lo correcto. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, es tan importante desear eso. Es tan importante que nosotros podamos determinar ya no hablar lesera, sino hablar lo correcto. Que hasta mis conversaciones más simples, cotidianas, edifiquen, le den ánimo a otro, le den esperanza, le digan que se puede. La gente busca a los que con sus palabras edifican, no los que todo el día están hablando de Dios, hermano, no. Los fariseos hablaban de Dios a cada rato y no saciaban a nadie. La iglesia no necesita gente que ande hablando de Dios cada rato. La iglesia lo que necesita es gente sabia, que sepa hablar, que sepa callarse, que sepa no decir nada cuando no hay nada que decir, que sea simple pero profundo. ¿Lo ven o no? Hay un momento en que uno ve a Cristo como nuestro ejemplo supremo, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que Él no iba a alzar la voz, no iba a gritar. Él iba a traer las palabras justas. Cristo era un maestro para esto, hermano. Una multitud viene enardecida. Esta mujer la pillamos en el acto mismo del adulterio. La ley dice que debe ser apedreada. Ahí estaban todos con la buena tosca, a ver, porque ellos los santos, justos, ¿no es cierto? Buenos para tirarle. Y Jesús siguió dibujando en tierra. Eso era para calentarlo, ¿eh? Y de pronto él dice una frase súper simple, cortita. Él no alzó la voz, no gritó, nada. Porque él también le tenía ganas a los fariseos y a los sacerdotes. Bueno, dijo, el que esté libre, que tire una piedra. Una frase. Y se desmoronaron. Dios nos lo envió tantas veces a la tierra por las puras, hermano. Oh, sí, padre, ya no voy a dislocar más piernas, dijo. No. Voy a decir palabras justas, el que las quiera tomar las va a tomar. Aparece un soberbio, altivo, ahí arrogante de los que sobran en esta ciudad y le tira una moneda. ¿Es lícito dar tributo a César? Por ahí hay una guarnición romana, esperando que el Señor se queme con una palabra. Jesús lo mira y le dice, bueno, dice, dale a Dios lo que es de Dios. Y ese fue el primer fierrazo en la frente, hermano. Y le tiró la moneda de vuelta y dale a César lo que es de César. Sacó aplausos ese día. Una palabra bien dicha salva naciones, hermano. ¿Se dan cuenta, no? Cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial para aquellos que todavía no están como bien enchufados todavía. La he explicado no sé cuántas veces la historia, todavía no saben cómo cayó Berlín, bueno, ese es otro tema. Antes que estallara la guerra, cuando Hitler era canciller de Alemania ya, había llegado al poder, él hizo una visita, ¿no es cierto?, a Gran Bretaña. Ya la inteligencia británica sabía de que los nazis estaban preparando una invasión sobre Polonia. Es decir, los aires estaban calientes en Europa ya. Pero todavía no había ninguna invasión, ni guerra, ni nada. Parte del liderazgo, ¿no es cierto?, político de Bretaña sabían lo que estaba pasando porque su inteligencia militar ya les decía que se estaba armando todo ya. ¿Y saben qué fue lo que dijo Winston Churchill cuando todavía no era primer ministro? Llamó a los líderes políticos y le dijo, convocó al primer ministro que era el Suben, no sé cuánto, un inglés, y luego le dice, convóquelo todo, dice, y llamen al general de la aviación. Esto lo investigué. Y le dice, ¿saben qué? Hitler no es lo que dice ser. Pero vamos a hacer algo. Una imagen lo va a intimidar, dijo. Porque ellos sabían cómo era su maquinaria militar ya. Junten los mejores aviones que tengamos. Pongámoslos, dijo, en un hangar. Hagamos el encuentro ahí, que llegue ahí los oficiales, que ahí llegue el descenso, ¿no es cierto?, a la visita internacional, que en este caso era de la Alemania nazi.
Ellos venían a hacerse las de caballero de los lindos, ¿no es cierto? Y cuando se bajan, los generales y toda la comitiva que viene con Hitler, ven aviones así, eran como 50 aviones así, los mejores, los más top. Obviamente Hitler se le calentó la trompa porque se veía la guerra en todas partes, y hace un comentario y dice, ¿y estos son sus aviones? Le dice. Winston Churchill, que hoy todavía no era primer ministro, le dice, sí, le dice, esta es una muestra de lo que tenemos, le dijo. Y se fue. Dicen que eso retrasó por lo menos 6 meses la invasión de Polonia, porque Hitler quedó asustado por lo que le dijeron. Una frase puede salvar un corazón. Una frase te puede dar el tiempo necesario para salvar. Por eso Dios envió a estos hombres ahí. Muchos de estos hombres tuvieron que enfrentarse a tantas guerras, siempre en desventaja. Oh, Rabá y Zacaya. Y en las noches anteriores a las batallas es cuanto más se te da aquí a la cabeza la cuestión, más al corazón. Y estos hombres eran los que hablaban alrededor de la fogata. Cuando probablemente entre los hebreos ahí desparramados, ¿no es cierto?, en medio de los campos para prepararse para la guerra, pero el diablo venía y sembraba temor, sembraba duda. Pero estos hombres eran los que disipaban todos los temores. Probablemente hay un grupo de hebreos alrededor del juego diciendo, pero mira, nos superan 3-4-1, tienen carros de guerra, ¿qué vamos a hacer? Y uno de ellos aparecía. ¿Conociste a Goliat? Sí, ve. Un hebreo con una piedra lo mató, le dijo, y se iban. Ah, y ese hebreo era nuestro rey. Una palabra puede secar el miedo. Una palabra puede levantar un corazón abatido. Dios sabe lo que está haciendo, aleluya. Y yo confío en esa tribu de Isaacar que está viniendo, porque son necesarios en medio del tumulto de la guerra. El rey los puede abastecer con valor, con hidalguez, con toda inspiración, pero después viene el momento de la fogata solo, cuando ya se perdió el momento de la inspiración y necesitas a esos Isacares. Tú tienes que pedirle a Dios que te los envíe. Que el espíritu de Isacar agarre a cualquiera cuando estés jodido, se acerque y te diga una sola palabra y deja por ahí arriba otra vez. Oh, bendito Rey de Gloria. Eso es tan importante, hermano. Es tan importante, tú lo necesitas. Yo siempre voy a estar acá. Y arriba de mí va a haber uno que va a estar siempre ahí. Y arriba de él va a haber otro que está más siempre ahí. Pero hay un momento en que no está nadie. Ni Dios ni el Rey, no hay nadie. Pero un amigo puede venir. Y te puede decir, ¿por qué estás así, hermano? No tengas miedo. El miedo no sirve para nada. Ten el control esta noche. Isacar salva. Es un burro que cuando vio el cambio quiso trabajar en él. ¿Lo pueden ver o no? Probablemente lo que le faltó a Caín fue un Isacar. Por eso vino Dios mismo. Porque no había nadie que le hablara. Oh, sí, Padre de Gloria. Oh, Racay. ¿Lo vieron o no? ¿Cuántas veces Dios mismo ha venido con esa gracia que Él le dio a Isacar? Oh, Ribacay Sarabasai. Y te ha hablado el Rey de la Gloria. Él mismo te ha dicho, ¿por qué tienes miedo? Oh, Ricay Sanaya, bendito sea el Cordero de la Gloria, bendito. Él está aquí ahora, hermano, me estoy gozando. Ese espíritu que lo que mejor hace es levantarte el ánimo, ¿no? Lo glorioso del espíritu no es que te diga cosas nuevas, es cómo te las dice. Te dice un par de cosas, incluso aquí ministrando, allá abajo, conversando, caminando en el trabajo, al acostarte, al levantarte, en la oscuridad de tu habitación. De pronto viene ese susurro, oh, Ribai Sanai, ese susurro que salva. Un susurro que te puede decir, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Sal de aquí. Oh, Rabai, Saraya, Seya. No sé, ¿sentiste el pencazo? Esa gloria en la que tú y yo necesitamos, ese espíritu de Isacar que salva con una frase. Una frase que te dice, pero si te hubiese pedido algo difícil no lo haría. Hazlo. Ese espíritu que te empuja a las aguas. Oh, Ramay, Zacaria, Saya, en la gloria de Jehová, aleluya. Una sola palabra que te saca de la depresión, de la angustia, de la imposibilidad. Y una palabra te mete a toda la posibilidad de Dios, hermano.
a toda la posibilidad, cuando estás nublado, cuando estás cegado, cuando estás hundido, no te saca nadie de ahí. Pero una palabra bien dicha puede atravesar el escudo de veneno más grande que el Dios le ha puesto a tu alrededor. Oh, Ramay, Zacarías, Saya, Oven. Y tú no sabes cómo Dios lo hace, hermano, las formas que Él tiene para hacerlo. Su hijo está agonizando en la cruz, sintiendo un dolor y una angustia física, emocional, de una manera indescriptible para nosotros. Y mira cómo Dios llega donde Él. Un hombre que está agonizando al lado, que probablemente apenas le salen las palabras, pero fue una frase tan corta: acuérdate de mí. Oh, la gloria. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira, no es ese hombre hablando. ¿Cómo puede saber del reino? ¿Cómo puede saber del poder? Dios se está acercando a su hijo de una manera inexplicable en esa cruz. Probablemente el que está al lado, hermano, en un momento de desesperación ya reconoce o se da cuenta de que el que está ahí al medio de los dos es un hombre santo. Ya, ok. Pero esa frase, eso no lo dijo él. El Espíritu llenó la boca de ese hombre. Porque sí, probablemente Dios le quería dar una oportunidad para salvarlo, pero quería levantar el corazón de su hijo. Acuérdate de mí, le dijo. Él está destruido, su cuerpo, un dolor indescriptible para nosotros, una angustia, una iniquidad a su alrededor, pero que no soportaríamos ni un segundo nosotros. Pero fue las palabras justas: cuando vengas en tu reino. ¿Qué sabe ese de reino, hermano? Lo que quiere es salvarse, pero cuando vengas en tu reino. Oh, era el ánimo que nuestro Señor necesitaba ahí. La cruz era la última palabra. Era el último momento que Él necesitaba. Necesitaba esa palabra. Sí, soy un rey y voy a volver. Voy a volver. Por eso estoy aquí. Voy a volver en mi reino. Y Él se levantó su corazón en esa cruz. En lo que Él hace de lo que está en esta noche. ¿Cuántos quieren recibir esas palabras? El espíritu de Isaacar, cuando habla, levanta, hermano. Actuó en el Calvario también. Y el hijo se levantó, hermano. Esa frase llenó de fuerza el corazón de nuestro Señor. Por eso un instante más después gritó grandemente. Y gritó: consumado es, dijo. Dios sabía cómo levantarlo. Tú eres esto, la salvación. Esto es lo que nadie más podrá hacer como tú. Eres la salvación de este universo. Y esa cuestión lo levantó. Probablemente nuestro Señor ya no daba más ya. Estaba quizá mente emocional, espiritualmente ya casi quebrado ya. Pero esa frase lo hizo respirar otra vez. Esa frase lo hizo gritar fuerte al final. Oh, Rabay, Sacarasaya. Oh, bendito Espíritu Santo, aleluya. Pídele a Dios que los Isacares siempre estén, que esos 200 siempre estén en medio de un pueblo. Una palabra, oh, Rabay, Zacarías, Saya, una inspiración, una palabra bien dicha. Sana almas eternas, hermano. Dios va a recompensar a los que sean así. Sí que lo va a hacer. Dios va a levantar a los que hagan eso. Porque Dios ama a los de Isaacar. No necesitan ser miles ni decenas de miles. 200 era suficiente para toda la nación de Israel. Porque sus palabras eran poderosas. Ellos discernían los tiempos. En medio del tumulto de la guerra ellos sabían que ganaban igual. Eran los portavoces de la voz del rey. Ellos en medio del pueblo diseminados eran suficientes para toda una nación. Un ejército de casi 1.100.000 hombres, necesitó solamente 200 de ellos. Dios estipuló que 200 eran suficientes. Mira el valor que tienen. Ellos no tiran piedras, no tienen lanza, no tienen escudos, pero ellos ponen de pie a los que los tienen.
Dichosos los que son de esa tribu, que saben hablar y le salvan la vida a alguien. Entonces siempre pregúntate, ¿para quién he sido de bendición? ¿A quién he sacado del hoyo con mi palabra? Piensa eso, porque tu vida se va a medir en relación de eso. ¿A cuánto salvaste? No a cuánto les predicaste, no a cuánto le llevaste el plan de salvación. No, eso, la salvación es un tema de Dios. Él salva, tú no, sin nada. A la gente que salvarla todos los días a veces. Porque llevarlos a ese perseverar hasta el fin requiere de salvadores constantes. ¿Lo ven o no? Entonces piensen en esas cosas. Piensen en esa descendencia. Los hijos de Isaacar. Hombres sabios. Que supieron hacer las cosas bien. Que hablaron lo correcto. Así que decide ser. Primero pídele a Dios que siempre te dé cerca a alguien que tenga la palabra. Dile, Señor, el día que yo esté mal, el día que esté afligido, pone a alguien cerca de mí que me hable con esa gracia, con esa autoridad, que tenga la fuerza para abrirme los ojos. Y Señor, y cuando alguien lo necesite, permíteme a mí ser ese Isaacar, que con una frase nomás, no largas conversaciones, una par de frases, y levante el corazón de ese caído. Dios es muy bueno para eso, hermano. Nuestro Padre Celestial es un maestro. Él nos necesita hacer largas charlas, un par de frases nomás y listo. Eso es lo que cambia la historia. Un par de frases nomás. ¿Lo ven? Que nuestro Padre nos ayude. Que nuestro Padre nos dé claridad y entendimiento. Y honremos a Dios de esta manera. Amén. Amén. Tome la mano de alguien por ahí al lado. Amado Padre que estás en lo alto, en esta noche, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre eterno, por lo bueno y misericordioso que eres. Glorifícate, Rey eterno. Que tu pueblo, Padre, se vivifique bajo la sombra de tu amor. Que estas palabras de vida eterna, Padre, den fruto abundante. Que el espíritu de Isaacar, ese espíritu de hombres que decían en los tiempos, pueda, Padre, moverse en este lugar. Rabá Isacanda, Rabasei. Que sepan lo que Israel debe hacer, que sepan lo que es mejor para la nación. Levántate, amado Rey, y permite que la verdad tuya florezca entre nosotros y que seamos salvos por tu gracia eterna. Que esas palabras llenas de vida siempre lleguen por medio de aquellos que se dejan usar para tu gloria. Fortalece nuestros corazones en los días difíciles. Y en el nombre de Cristo, Padre, que la sangre de tu Hijo nos cubra. Y toda obra del enemigo sea destruida ahora en el nombre de Cristo. Atamos todo aquello que quiere robarnos tu bendición, Padre eterno. Y declaramos nuestra libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. A ti sea la honra y el honor desde ahora y para siempre. Amén y amén.